hermanos, Dios los bendiga. Bueno, ¿cuántos están listos para la palabra del Señor? Hoy les traigo un tema que viene en nuestra declaración de fe de Casa de Oración. El punto que hoy vamos a ver en nuestra declaración es la desaprobación de doctrinas erróneas. El tema que hoy le he titulado, le titulé examinarlo o examínalo todo. El texto base que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, es la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 21. Examínalo todo. En lo que usted le busca, yo le voy a dar una breve introducción. El propósito, mis hermanos, de esta enseñanza de hoy, en esta noche, es que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, discierna, rechace y se mantenga firme contra toda falsa enseñanza, porque hay muchas falsas enseñanzas, mis hermanos, y usted debe de estar listo, preparado, debe de tener el discernidor encendido y debe de permanecer fiel hacia la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, si usted se da cuenta, vivimos en una era donde hay más predicadores que nunca. ¿Se ha fijado en eso o no? Muchos predicadores abundan, ¿verdad? Entonces, hay más mensajes que nunca, mis hermanos, y hay más evangelios, entre comillas, que nunca. Pero paradójicamente, mis hermanos, también hay mucha confusión, más que nunca. ¿Se ha dado cuenta de eso, sí o no? Hay mucha confusión. No todo lo que suena a Biblia es Biblia, mis hermanos. No todo lo que dice Cristo viene de Cristo. Y no toda predicación viene del Espíritu Santo. Jesús, mis hermanos, advirtió a sus discípulos y nos advierte a nosotros también, mis hermanos. En Mateo 24, versículo 4, Él les dijo a los discípulos, les dijo, mirad que nadie, ¿qué? Los engañe. O sea, pónganse, en el griego es, pónganse truchas. Que nadie los engañe. Y hoy, mis hermanos, vamos a hablar de una verdad que es necesaria, que incomoda ciertamente, pero Dios, mis hermanos, desaprueba las doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque destruyen la fe, dividen la iglesia y deshonran a Cristo. Entonces, este versículo, mis hermanos, de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 21, nos habla lo siguiente. Léalo ahí. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Lo está leyendo ahí? Este versículo, mis hermanos, si me regalan más monitor, poquito, por favor. Este versículo es un principio clave, mis hermanos, de discernimiento espiritual para la vida cristiana. Y Pablo, mis hermanos, está enseñando a la iglesia cómo debe de caminar. Y debe de caminar de una manera madura en medio de enseñanzas, mis hermanos, en medio de profecías, en medio de doctrinas y de experiencias espirituales que hay por donde quiera. De verdad, mis hermanos. Entonces, el contexto, mis hermanos, de este versículo de primera carta a los tesalonicenses, de este pasaje, está dentro de una serie de exhortaciones prácticas donde Pablo, mis hermanos, está instruyendo a los de Tesalónica, está instruyendo a la iglesia de Tesalónica sobre la vida en comunidad, por ejemplo. Está exhortando, está instruyendo el apóstol Pablo acerca del respeto a los líderes, la conducta espiritual, el trato con las manifestaciones espirituales. Todo esto está hablando en el contexto de este pasaje o de este versículo que vamos a estudiar. Y justo antes, mis hermanos, de este versículo 21, en el versículo 19 y versículo 20, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica lo siguiente, les dice, no apaguen el espíritu.
No menosprecien las profecías. Eso dicen estos dos versículos. Y luego añade, después de decirles esto, no apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías. Después de esto, Pablo, el apóstol, añade lo siguiente. Dice, y esta es la base de nuestro estudio, desde luego. Dice en el versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Es decir, no todo lo espiritual es automáticamente correcto, mis hermanos, pero tampoco debe de rechazarse todo sin discernir. No todo, no porque diga, es que ese no es de casa de oración, rechazado. No, todo tenemos que, hay buenos predicadores también en otras iglesias, mis hermanos, pero tenemos que discernir qué es lo que están enseñando, si es la correcta enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina sana. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿qué significa esta primera porción del versículo? Examinadlo todo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Bueno, la palabra examinar viene de una palabra griega usada, es la palabra dokimazo, así suena. Esta palabra griega, mis hermanos, significa probar. Examinar significa probar, significa evaluar, significa analizar. Y eso debe de ser cuidadosamente. Es someter a juicio. Esto significa examinar, someter a juicio. Y exactamente, ¿qué es lo que se debe de aprobar? ¿Qué? ¿Qué se debe de evaluar? ¿Qué se debe de probar, de analizar, de someter a juicio? ¿Qué, mis hermanos? Bueno, probar, mis hermanos, como se prueba el metal, por ejemplo. Usted ha escuchado cómo se prueba que, por ejemplo, el oro, si es verdadero o no, cómo se prueba para ver si es auténtico. El oro, mis hermanos, se mete a un crisol en ocasiones. O el oro también es probado, le raspan a una pieza de oro, de metal, le raspan y le ponen unas gotas de ácido para probar si es verdadero, si es auténtico ese oro. ¿Usted se ha fijado o no? ¿Cuántos han ido a empeñar? No levante su mano. ¿Sí? Entonces, así como el oro, mis hermanos, verdadero, no teme el fuego, porque lo meten en el fuego, que me pongan en el fuego, dice el oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a sacar sus impurezas. Y muchos de nosotros, mis hermanos, el Señor nos mete en el fuego para sacar las impurezas que aún hay en nosotros, para después relucirnos, sacarnos brillo. Pero así como el oro verdadero, mis hermanos, se mete en el fuego para ser probado, la doctrina verdadera se debe de, el fuego en este caso es la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nos va a ayudar, mis hermanos, a que examinemos todo. ¿Sí? No nos vamos a dejar llevar, si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no nos vamos a dejar llevar por un brillo falso. ¿Sí me explico? Sino por lo que permanece en la prueba. La prueba, mis hermanos, usted lo que debe de hacer es probar lo que escucha. Usted debe de probar lo que se te enseña. ¿Usted ha probado lo que se le enseña aquí? Si es verdadero o no. ¿Sí? Tiene que ser la prueba, ¿eh? No se crea todo lo que aquí le digamos. Tiene que usted hacer la prueba. No sea un borrego, sea una oveja del Señor que discierne. ¿Sí? Usted debe de probar todo lo que se te enseña aquí, lo que tú ves en las redes, porque hoy en día todo mundo ve las redes. Debes de probar lo que se te enseña en las redes. Lo que alguien te dice o alguien dice, Dios me dijo. Tienes que probarlo, ¿cierto? Porque no todo lo que suena espiritual, mis hermanos, es auténtico. Y eso en casa de oración lo desaprobamos.
las falsas doctrinas que vamos a ir viendo más adelante cuáles son. Deje un apartado ahí en la carta a los tesalonicenses y ahora vaya a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7. No todo lo que brilla es oro, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Fíjense lo que dice ahí. Dice, los metales preciosos se prueban ¿con qué? Con el fuego, para ver si son verdaderos. ¿Sí o no? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿cómo? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Con fuego, mis hermanos. ¿Y quién es el fuego? Entonces tenemos que probar todo lo que oigamos, todo lo que veamos en las redes, tenemos que someterlo a la prueba. ¿A la prueba de qué? De la palabra de Dios. Meterlo a fuego. También esta palabra, examinar, significa evaluar. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Bueno, evaluar para determinar si algo es verdadero o falso. Así como un billete, ¿no? Usted, no sé si se ha fijado, llega a un 7-Eleven con un billete de 100, llega al cajero y los primeros que hacen los cajeros es, le pasan la prueba, ¿no? Le ponen el marcador, le pasan la luz, le hacen un montón de pruebas para ver si es, luego lo pasan por una maquinita y luego la luz negra para que tenga todas las caracteres. Así es como se evalúa si un billete es real o no, ¿cierto o no? Entonces, lo falso, mis hermanos, siempre se va a desenmascarar cuando lo comparas con lo auténtico, ¿cierto o no? Mire, un cajero, bueno, hoy pues ya hay máquinas que rápidamente detectan un billete falso. Pero antes, mis hermanos, un cajero de un banco, antes de comenzar a trabajar, los metían a ponerse en práctica y les ponían pacas de billetes y tenían que estar contando una y otra vez, pasarlos una y otra vez. Ya terminase, otra vez vuélvelos a contar, ya están contándolos. ¿Y eso para qué era, mi hermano? Esto era para que el banquero, el que iba a estar en contacto con el dinero, estuviera familiarizado con lo verdadero, con el billete real. Entonces cuando venía la prueba de fuego, entonces le ponían ahí los encargados de entrenar a los cajeros, le ponían un billete o dos falsos y comenzaban a contar. Y luego el que estaba ahí en entrenamiento se daba cuenta que era falso y lo apartaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estaba entrenado, ya estaba capacitado en detectar lo que era falso de lo verdadero. Y así nosotros, mis hermanos, si a nosotros no se nos enseña la palabra de Dios, si a nosotros solamente se nos pasa aquí dar su testirrollo, un canto, ahora lo que sigue, y nunca se les enseña la palabra de Dios, ¿cómo va a discernir lo falso de lo verdadero? Dígame, ¿cómo? Entonces, tenemos, mis hermanos, que evaluar si la enseñanza es fiel a la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que evaluar, mis hermanos, si la conducta o los frutos de quien habla concuerda con Cristo. ¿Sí? Miren Mateo 7:15 lo que dice. Mateo 7:15 dice, guárdense, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Y de esos ha habido muchos, mis hermanos. Aquí hemos corrido un par de esos, de verdad, mis hermanos, que vienen solamente vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabe cómo se conoce a un lobo? ¿Sí le sabe o no? O sea, ¿sí recuerda usted el cuento de Caperucita? Ay, abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Son para verte mejor. Ay, abuelita, qué nariz tan grande tienes. Es para olerte mejor. Ay, abuelita, qué boca tan grande tienes. ¿Sabe cómo se conoce al lobo?
por el hocico. Bueno, a los animales así se les conoce, ¿no? Pero cuando viene un lobo, usted se va a dar cuenta inmediatamente por lo que habla. Usted se va a dar cuenta si es un lobo o no. Entonces dice que por dentro son lobos, se disfrazan, se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que no tienen misericordia, que no tienen piedad, que no se la van a pensar y lo van a destruir. Y luego dice el versículo 16, por sus frutos los van a conocer. Ahí ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, si es o no es, por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20 dice, así que, una vez más reitera Jesucristo, 2 veces, porque es importante. Es importante esto, mis hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Amén o no amén. Entonces, mi hermano, no acepte algo solo porque emociona. No acepte algo solo porque lo dijo alguien famoso. Es que lo dijo ¿cómo se dice? El apóstol del don dado, ¿qué? El mal don dado. ¿Cómo se llama ese? No se emocione por eso, mi hermano. ¿Sí? Tenemos que analizar cuidadosamente, analizar. Ese es otro significado de esta palabra, examinar. Tenemos que analizar cuidadosamente para no quedarnos con la primera impresión. Tenemos que analizarlo, mis hermanos. Y esto es un examen, analizar es un examen profundo, no superficial. Tenemos que profundizar, mis hermanos. Mire, lo que usted tiene que hacer cuando alguien le dice un versículo y usted se queda ahí, ¿sí? Usted lo que tiene que primero es mirar el contexto. Tiene que revisar el contexto, lo que está antes del versículo y después del versículo para corroborar. Porque acuérdese que un texto fuera de contexto es un pretexto. Los que estudiaron homilética lo recuerda. O hermenéutica, ¿cuál fue? Eso, no más que hermenéutica. Un texto fuera de contexto es puro pretexto, mis hermanos. ¿Sí? Entonces usted debe de mirar el contexto, revisar el versículo que está antes y después de ese texto. ¿Sí? Y además debe de preguntarse usted, mi hermano, si eso que usted está escuchando es bíblico o solo tradicional. Como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad que eso dice la palabra, mis hermanos? O como dice la palabra, es que Dios ama al pecador. ¿Verdad que eso dice la palabra? Pero odia al pecado. Algunos dicen eso, mis hermanos, y todos, sí, cierto, como dice la palabra. Usted debe de preguntarse siempre si eso es bíblico o si solamente es tradicional o alguien lo dijo porque a alguien se le ocurrió y ya todos lo tomaron como que es de verdad bíblico. Usted debe de pensar con discernimiento, no solo sentir. Lo espiritual, mis hermanos, también requiere pensamiento, estudio, profundidad. ¿Cuántos estudian, después de que usted sale de aquí, cuántos estudian la palabra en su casa? No levante su mano, pero ¿cuántos estudian la palabra? Después de que usted sale de aquí, debe de continuar en la semana estudiando la palabra del Señor, no solamente conformarse con lo que aquí se le enseña. Porque muchos nada más esperan que llegue el viernes o el domingo para sentarse y recibir. Pero toda la semana la Biblia estuvo guardada. Es más, yo creo que algunos ni Biblia tienen. Y toda la semana estuvo guardada, polveada ahí la Biblia. ¿Usted sabe para qué es este hilo de que está aquí en la Biblia, verdad o no? ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver, enséñeme su Biblia. ¿Y los demás? Eso. ¿Usted ya se fijó que tiene un hilito ahí? Ese hilo no es para espantar las moscas, es para poder dividir o dejar ahí, aquí me quedé la lectura.
Unos dijeron, ¿ya vio? Tenemos, mis hermanos, que discernir, ¿no? Se requiere lo espiritual, se requiere pensamiento, estudio y profundidad. Mismo Señor Jesús nos dijo que debemos de escudriñar las escrituras, porque las escrituras hablan de Él. ¿Cierto o no? Mire, Hechos 17 nos muestra a un pueblo, a una población, a una iglesia. Bueno, todavía no era iglesia. O bueno, sí, ¿verdad? Estaba ahí empezando en ese tiempo. Eran los bereanos, ¿se acuerdan de ellos o no? Los de Berea, ¿sí? Ellos escudriñaban cada día las escrituras. ¿Y qué es escudriñar? Escudriñar es escarbar profundamente, mis hermanos. Es meterse a lo más profundo y si se topa con una roca, sacarla porque es la roca de Cristo y ahí se debe de asentarse, ¿no? Sobre la roca que es Cristo. ¿Amén o no amén? Y ellos profundizaban, escudriñaban, pensaban. No se iban con todo lo que Pablo les enseñaba. De veras, Pablo, sí es cierto. Eso que dices suena espiritual. Eso suena, o sea, es algo, una enseñanza nueva. ¿Sí? Mire lo que dice Hechos 17, versículo 10. Dice ahí en el versículo 10, inmediatamente, porque a Pablo lo empezaron a perseguir también, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Sabes qué? Te andan siguiendo, Pablo. Váyanse porque los quieren aniquilar. Y salieron de noche, dice, y ellos, habiendo llegado, inmediatamente, ¿qué fue lo que hicieron? Fíjese, llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos a enseñar la palabra. Los estaban persiguiendo y no estaban escondiéndose. No estaban todos temerosos, ay, ¿qué va a pasar? No, ellos siguieron enseñando la palabra. Sí, porque dice que entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Fíjese, Tesalónica, el que estamos ahorita leyendo. Por eso Pablo les decía, examínenlo todo, retengan lo bueno. ¿Por qué? Porque se iban con todo, se creían todo. No, que los dones del Espíritu ya no existen, ya cesaron. Entonces, qué agusticidad. Y todos se creían eso, ¿no? Pero ellos no. Dice que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más listos. Estaban más, bueno, en el del griego estaban más truchas, pues. ¿Sí? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Qué bien, Pablo, bienvenido, enséñanos. Y Pablo les empezó a enseñar y todos, sí, pero espérame, Pablo. Estaban ellos, los de Berea. A ver, eso que dices, ¿dónde viene? No, pues que en tal parte. A ver, déjame ver. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que Pablo les enseñaba eran así. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Es lo que tenemos que hacer. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que revisar si todas las cosas que se nos enseñan aquí y afuera son así tal cual. ¿Está conmigo o no? Por eso no se vaya con la finta. ¿Sí? La palabra examinar tiene otra definición que es someter a juicio. Y someter a juicio es como cuando un juez escucha, compara las pruebas y toma una decisión. A eso se refiere. Es un proceso intencional, no emocional. Significa, esto de someter a juicio significa juzgar espiritualmente con base bíblica, mis hermanos. Mire, vaya a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15. ¿Lo tiene? Vea lo que dice ahí. En cambio, el espiritual. ¿Cuántos son espirituales aquí? Tomás 3, 4. ¿Cuántos son espirituales? Pues si usted es espiritual, dice que el espiritual juzga todas las cosas. Pero
Dice el Señor, dice la palabra que no debemos de juzgar. Bueno, hay que ver qué tipo de juzgar. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación aquí? Lo que quiere decir este versículo, mis hermanos, es que se debe de determinar si una enseñanza es verdadera o falsa. Eso se debe de hacer. Se debe de determinar si una enseñanza es sana o peligrosa. Eso significa este versículo. Se debe de determinar si la enseñanza que se te está dando es bíblica o es una enseñanza para manipular. De verdad, mis hermanos, porque hoy yo veo tanta gente que se manipula, que es muy manipulable. Iglesias llenas de predicadores manipuladores que les tumban hasta lo que no. Les roban, les quitan, los engañan. Y ahí siguen como borregos, no ovejas. Como borregos, mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces se debe determinar, mis hermanos, esto que Corintios nos habla en este capítulo 2, versículo 15, es que debemos de determinar si una enseñanza es del Espíritu o de otro espíritu extraño. ¿Sí me explico, mis hermanos? No juzgar personas, no, pero sí juzgar enseñanzas. Le repito, no es juzgar personas, pero sí es juzgar enseñanzas. ¿Está conmigo? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Pablo ordena a los de Tesalónica examinarlo todo? ¿Por qué? Porque en la iglesia de Tesalónica, mis hermanos, circulaban profecías verdaderas, pero también había profecías falsas. Así te dice el Señor. ¿Sí? Vas a ser millonario. Si usted le dicen, tengo una palabra para ti, ¿usted qué tiene que hacer? ¡Ay, qué emoción! No, sí, Señor, me va a hablar. No, tienes una palabra para mí. A ver, dime. Y la palabra que se te va a dar tiene que coincidir con las Escrituras. Porque la palabra de profecía tiene que estar respaldada con la profecía. Porque dicen las Escrituras que tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, que es esta. Y si alguien le dice algo que no viene en la palabra, piénselo 2 veces. Escudriñelo, revíselo. Pero todo tiene que estar aquí. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, Pablo les dice eso, examínalo todo, porque todos se creían los de Tesalónica. Eran como los de casa de oración de otro lado. Todos se creían. Aquí no. Aquí no. Aquí están bien enseñados. ¿Sí o no, hermanos? Uy, nomás uno creyó. Mi hermano Juanito, gracias. Entonces, había enseñanzas buenas, pero también había enseñanzas peligrosas ahí con los de Tesalónica, mis hermanos. Y Pablo no quería que los creyentes fueran ingenuos, que fueran manipulados o influenciados por falsos maestros o atrapados por emociones sin fundamento. Tu vida ahora, el Señor te quiere prosperar. Y me estoy adelantando, ¿verdad? Pero las doctrinas erróneas, mis hermanos, surgen dentro del pueblo de Dios. ¿Lo sabía? No vienen de fuera, vienen de dentro, mis hermanos. Las doctrinas erróneas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vea lo que dice ahí. Lo que usted busca, yo abro mi agua. ¿Está bien sellado? Está bien para que no se tire. Entonces, vea la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, pero hubo también, ¿qué? ¿Falsos qué? O sea que hay verdaderos, ¿verdad? Pero dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías. A ver, digan todos herejías. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Destrucción de quién? A los que lo oyen, a los que se creen todo, mis hermanos. Por eso no se duerma, escuche, ponga atención. Porque luego al rato, ¿qué dijo el pastor? Bueno, déjame ver mis redes y, no, sí, eso que dijo es cierto. Y ahí va, y se cree todo. Pedro no dice, habrá entre el mundo, ¿se está fijando ahí? No dice eso. Habrá entre el mundo, no dice eso, sino que habrá entre vosotros. A ver, voltea a verse. Dile, trucha, capirucha. Ando mucho como que se me antojó una trucha, hermano. Mañana me la como. Entonces Pedro no dice que habrá en el mundo, sino que habrá entre vosotros. Y esto significa, mis hermanos, que no siempre se representa, que no siempre se van a presentar como enemigos, Se van a presentar como cuates, como amigos, como se van a ganar tu confianza. ¿Sí me explico? Usan un lenguaje cristiano. Tienen Biblia en la mano. La llevan a veces bajo el brazo y ya van en la calle caminando. Sí. Pero su mensaje no viene de Dios. Las falsas doctrinas, mis hermanos, entran encubiertamente poco a poco, sin levantar sospechas, como la humedad. ¿Sí me explico? Así entran, mis hermanos, como la humedad. Es como la humedad que ni cuenta te das. Hay una gota por ahí, hay una fuga de agua. No te das cuenta y cuando menos ves, ya el muro está lleno así. Dices, ¿de dónde? ¿No? Y hay una gota del segundo piso que está cayendo del baño de arriba que no te habías dado cuenta. Y así entran, mis hermanos, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, como la humedad. Cuando menos te das cuenta, ya te entraron ahí en tu mente. Y si es posible, hasta en el corazón. Y te crees todo lo que te dicen. Amén o no amén. Entonces, la humedad, mis hermanos, no te vas a dar cuenta, pero te puede afectar en la salud. ¿Sí o no? Hay veces que en tu casa hay humedad y ni cuenta te das y andas diario bien malo de la gripa y de las alergias y todo eso. Es humedad, mis hermanos. O es más, a lo mejor es el techo. Ojalá y ese techo no sea. ¿Sí sabe de cuál material es, no? El que causa cáncer. ¿Cómo se llama? Asbesto. Está prohibido aquí, mis hermanos. Aquí en los Estados Unidos. Pero en México, ahí hasta los tinacos son de eso, de asbesto. Bueno, ya los están quitando, porque ya se dieron cuenta que eso provoca cáncer. ¿Sí? Entonces, usted no se da cuenta, pero todo eso entra poco a poco, por eso prohíben el asbesto. Y usted no se da cuenta y le provocan una enfermedad que ni cuenta se da. Así son las falsas enseñanzas. Así son las herejías, mis hermanos. Entonces, la herejía, mis hermanos, no viene del espíritu. ¿Sabe de dónde viene la herejía? De la carne. De la carne, de ahí viene. Vea lo que dice Gálatas 5:19. Gálatas capítulo 5, verso 19. ¿Lo tiene? Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne, mis hermanos? Ahí dice, ¿son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y ahí está. Ahí está. Eso viene, las herejías, mis hermanos, vienen de la carne, de las obras de la carne. De ahí vienen las herejías. Entonces, la Biblia lo que está haciendo, mis hermanos, es que está colocando a las herejías junto a otros pecados como la envidia, como los pleitos, como la idolatría,
como el rencor, la ira, todo eso, mis hermanos, el odio, la herejía. O sea que es un pecado grave. ¿Sí? ¿Está conmigo o no? Ahora, la pregunta es, ¿qué es herejía? ¿Qué es herejía, mis hermanos? Bueno, herejía, esta palabra herejía, es cuando alguien elige una opinión propia. Herejía es cuando alguien elige una opinión propia separada de la verdad revelada. Eso es una herejía. Herejía es también escoger una interpretación personal que contradice la verdad, que divide, que crea un grupo aparte, se convierte en una doctrina alternativa. Es decir, herejía, mis hermanos, es una doctrina falsa. Eso es una herejía, una doctrina falsa, elegida por voluntad humana y no por la verdad de Dios. Y eso, mis hermanos, nos enseña que la falsa doctrina no nace de una búsqueda sincera, sino que la falsa doctrina nace, mis hermanos, del orgullo, del deseo de ser protagonista. De ahí nace, mis hermanos, la herejía, la falsa doctrina. Nace de la rebelión contra la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Donde hay herejía, mis hermanos, siempre hay división, siempre hay confusión, siempre hay contienda, fractura en la iglesia. Y a veces, pues, es triste y lamentable todo esto, mis hermanos. Entonces, la falsa doctrina, mis hermanos, produce división. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque introduce ideas, mis hermanos, que no vienen de la palabra. Por eso. Y esto, mis hermanos, inevitablemente separa a los que quieren permanecer fieles a la verdad de los que aceptan lo falso. Siempre se va a levantar uno que va a engañar a otros. ¿Sí? Mire, yo recuerdo cuando estaba en Casa de Oración Estadio, una vez llegó un hermano y me dijo, no, ya supe, Lupe. Casi me dijo así, ¿no? Le digo, ¿qué pasó? Le dije, no, Jesucristo no es Dios. Ah, caray, ¿quién te dijo eso? No, pues es que fueron a mi casa y me dijeron, de seguro fueron y te visitaron los testigos de Jehová. ¿Y usted cómo sabe? Ay, pues ¿cómo voy a saber? No, es que Jesús no es Dios. Le dije, no, ten cuidado. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás recibiendo en tu casa? Esos nomás van a engañarte, ¿verdad? Primero te la pintan suave y que no, sí, Jesucristo y no sé qué. Pero una vez que ya estás dentro, te empiezan a soltar su doctrina. ¿Sí o no? Sobre todo los que van aquí a evangelizar aquí a Southgate. ¿Con cuántos testigos de Jehová se han encontrado? Y se han puesto recios en recibir. ¿Sí o no? ¿Se han encontrado o no con testigos de Jehová ahí? ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido con ellos? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Nada? ¿Qué? ¿Cómo les ha ido ahí? ¿Qué? ¿No? Cierran las puertas, no aceptan. No tengan miedo, hermanos. Digan lo que ve. No aceptan. ¿Por qué? Porque están engañados. Y quieren engañar a otros también. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, las herejías, mis hermanos, crea dos grupos. Siempre va a crear dos grupos. Los que aman la verdad, los que siguen y los que siguen la enseñanza falsa. Y esto genera, mis hermanos, una ruptura interna. Eso sucede en las iglesias también. Que empiezan bien y de repente se levanta ahí un grupo y dice, no, eso que está diciendo el pastor es mentira. ¿Ya te fijaste? Así que aguas, mis hermanos. O sea, usted fíjese, sí, fíjese. ¿Ya te fijaste lo que está enseñando el pastor? Ah, no me he fijado, pues déjame fijo. Pero no se deje llevar por lo que le están diciendo. ¿Ya te fijaste lo que está diciendo el pastor? Y ni sabes. No, o sea,
primero revise, verifique antes de, es de veras, ¿verdad? Sí, es cierto. Es que así son engañados muchos, mis hermanos. De verdad. Te lo digo por experiencia. ¿Sí? Entonces la herejía crea dos grupos, mis hermanos. Y eso genera una ruptura interna. Por ejemplo, hay una iglesia, por ejemplo, hay una iglesia que enseña que Jesús no es Dios, ¿verdad? Entonces algunos hermanos fieles se oponen a eso y otros lo apoyan. Y ahí se empieza a armar pues la trifulca, ¿no? La contienda entre los que sí creen que Jesús es Dios y los que creen que Jesús no es Dios. ¿Sí? Y en semanas de tanta trifulca, de tanto conflicto, la iglesia comienza a partirse, comienza a quebrajarse. Y esto se da mucho, mis hermanos, en sectas como la que le mencioné, los testigos de Jehová, o también con los unicitarios, que dicen que Jesús no es Dios, que solamente hay un solo Dios, que no existe la Trinidad. Y la enseñanza nos enseña claramente. Ya lo vimos desde que inició la serie. Y ahí muchos son engañados. ¿Y sabe cómo? Mire, le voy a contar una anécdota de un amigo. Un amigo estaba buscando una iglesia cerca de su casa y empezó a ir a un grupo. Empezó a ir y empezó a estar ahí y todo se escuchaba bien. Y pasaron meses, mis hermanos, de estar escuchando enseñanza. Y cuando escuchó que Dios que no había una Trinidad, se sorprendió y dijo, ¿cómo? Si hay una Trinidad, porque es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y empezó a tener una contienda con el que estaba enseñando. Digo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo tú dices eso? ¿Qué entonces ustedes no son cristianos? ¿Que ustedes no están enseñando lo correcto que dice la Escritura? Y le daba versículos bíblicos para contradecir la enseñanza bíblica. Pero él dice, no, bueno, es que ellos decían, es que Jesús, o sea que algo sí le dijeron, que cuando Dios bajó como hombre y luego que era el Espíritu, o sea, se dividía, hacía una misma función. Entonces le dice este varón, le dice, entonces Jesús cuando estaba orando al Padre, ¿estaba orando consigo mismo? Y le sacaba argumentos bíblicos. Y ese hombre se dio cuenta que estaba en un lugar que no debía de estar. Y dijo, no, ya dejé de ir. Dice, inmediatamente pero ¿sabe por qué? Inmediatamente se salió. ¿Y sabe por qué? Porque estaba enseñado con la palabra. Pero hay muchos que no, muchos incautos que son engañados fácilmente. Y luego dice que a su hijo le preguntaban, oye, o sea, ¿verdad que sí todo lo que te digo? ¿A poco no estás de acuerdo? Y el muchacho, no, sí. Pues sí, pues bien, era un corderito, pues lo querían engañar, luego se lo quería comer. En serio, mis hermanos. Y le dijo, ¿cómo? Y después habló con su hijo, le dijo, ¿cómo te vas a creer eso? No, sí, es que suena, suena, pues, o sea, suena bien. Le decía, dice, no, mira, y él empezó a enseñar con la Escritura. Y se salieron de ahí, mis hermanos, porque ya estaban convenciendo a su hijo. Fíjense, su hijo es un adolescente de alrededor de 17 años y ya lo estaban convenciendo de la enseñanza. Pero él inmediatamente, o sea, no había discernido hasta que escuchó algo que no le sonó correcto, y ahí fue donde empezó a preguntar más profundamente. ¿Y de cuántos de nosotros o de gente que conocemos que ha sido engañada? Sí, de verdad, mis hermanos. Por eso debemos de escudriñar, de conocer. Entonces, la doctrina falsa, mis hermanos, produce confusión. ¿Por qué? Porque la herejía, mis hermanos, va mezclada de verdad con mentira. Así. Es como cuando usted va al supermercado y compra un queso que no es queso, porque está mezclado con cosas que no son queso. ¿Sí se da cuenta de eso o no? ¿Usted llega al supermercado y sí lee lo que dice el reverso del producto? ¿O nomás dice, este queso me gusta?
porque es queso para la quesadilla. Pues sí, los quesos, pues, las quesadillas son de queso, ¿no? Pero hay queso que no es queso, mis hermanos. Pero qué rico sabe, dicen algunos, ¿no? Y así, mis hermanos, así, o sea, está mezclado. Parece, pero no es. ¿Cuántos han ido al súper y ven que el queso de bolsita parece queso? ¿Sí se ha dado cuenta de eso o no? Y hace sus quesadillas bien y que se le hace así la tortilla y se estira, ¿no? El queso. Pero no es queso, mis hermanos. ¿Sí sabía o no sabía? Revísele para que vea de lo que está hecho ese queso, que no es queso. ¿Sí? Por eso tenemos que leer, mis hermanos. Por eso tenemos que escudriñar. Porque así como nos engañan con el queso, nos engañan con la escritura también, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces la herejía, mis hermanos, va mezclada mentira con verdad, torciendo la Biblia y dejando a la gente sin claridad doctrinal. Vea lo que dice, Primera de Corintios 14:33. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios, mis hermanos, no produce, si Dios no produce confusión, entonces, ¿quién sí la produce? ¿Quién? Pues lo que no viene de Dios. Lo que no viene de Dios produce confusión. Por ejemplo, alguien enseña que todos se salvan sin necesidad de arrepentimiento. ¿Ha escuchado esa enseñanza? ¿Salvo siempre salvo? ¿Ha escuchado eso? Y hay quienes enseñan que todos se salvan sin necesidad de arrepentimiento. Y algunos preguntan, ¿entonces para qué obedecer? ¿Entonces para qué portarse bien? Pues si ya soy salvo, siempre salvo, aunque me porte mal, pues vamos a darle vuelo. ¿Sí o no? ¿Para qué evangelizar? No hay necesidad, pues todos somos salvos. Entonces, ¿por qué Jesús murió? De verdad, mis hermanos. Entonces, la herejía, mis hermanos, desorienta las mentes y destruye las convicciones. Investigue usted en casa, se lo dejo a tarea, qué significa salvo, siempre salvo. Y hay algunas iglesias, que enseñan esto, y usted va a descubrir, va a decir, ¿a poco? Salvo, siempre salvo. Y no estoy hablando del detergente. ¿Sí? Porque salvo te salva. Salvo, siempre salvo. Entonces, la herejía, la doctrina falsa, mis hermanos, produce contienda. ¿Sí? Porque los falsos maestros pelean contra la verdad. Atacan la sana doctrina y generan debate en vez de generar edificación. Cuando alguien ya no está edificando y está generando debate, aguas. ¿Sí? Porque la herejía o la falsa doctrina produce contienda. Esas son señales, mis hermanos, que debemos estar alertas viendo. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16? Yo se lo voy a leer. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, que la herejía exige discusiones innecesarias, contiendas y pleitos. ¿Sí? Mire, hay predicadores que enseñan que Dios quiere que todos sean millonarios. ¿Los ha escuchado o no? Sí, los hay. Y eso ya está muy trillado, pero lo sigue habiendo y la gente sigue cayendo a esas enseñanzas. A pesar de que ya por todos lados se escucha que esa es una falsa enseñanza. Y la gente sigue cayendo. ¿Sí? Entonces hay maestros bíblicos que corrigen esas enseñanzas. Entonces hay pleito, hay enojos. Y esos que enseñan estas enseñanzas se defienden con orgullo. ¿Y el resultado qué es? Pleito. No hay paz. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? O ya le cerramos aquí y nos vamos todos a la casa a cenar.
La doctrina falsa, mis hermanos, produce fractura en la iglesia. ¿Por qué? Porque destruye la comunión cristiana basada en la verdad y crea grupos, crea bandos, resentimiento y heridas. Eso genera la falsa doctrina. Tito 3:10, ¿qué dice? Dice Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice ahí? Deséchalo. Ay, pastor, pero es que no hay amor. Bueno, la escritura dice eso, después de una y otra amonestación. Hay que despacharlo. ¿Cierto o no? Con mucho amor lo vamos a despachar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza, la doctrina, rompe relaciones, rompe liderazgo, unidad, rompe visión, confianza. Y la iglesia queda lastimada y debilitada. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cuántos de aquí lo han vivido? ¿Lo han experimentado? Levante su mano. ¿Nadie? ¿Nomás 1, 2, 3? La iglesia, mis hermanos, cuando queda dividida, pues queda lastimada y debilitada. ¿Sí o no? Y ese es el trabajo de Satanás, mis hermanos. Por eso esas enseñanzas de que debemos de nuestra lucha, las armas de nuestra milicia, la armadura de Dios. ¿Y cuántos traen su armadura? Más 1, 2. Los demás no traen, tráiganla, hermano. ¿Verdad? Entonces, un grupo, mis hermanos, por ejemplo, comienza a enseñar prácticas místicas, no bíblicas. ¿Usted ha escuchado de las enseñanzas místicas? ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué son las prácticas místicas? Bueno, son actividades o métodos espirituales que buscan obtener experiencias sobrenaturales, tener revelaciones especiales, acceder a dimensiones espirituales o manipular lo espiritual fuera de la manera que Dios estableció en su palabra. Son prácticas, mis hermanos, que mezclan el misticismo, el esoterismo, el ocultismo, las filosofías humanas y que pretenden acercarse a Dios por caminos no bíblicos. Es ese famoso decrétalo, confiésalo, establécelo. Aguas con eso. Decrétalo, confiésalo con tu boca. ¿Sí? Todo lo que pise la planta de tu pie. Cuidado, mis hermanos. Suena bien y está en la Biblia, pero esa no es la aplicación. Por eso tiene que estar bien listo, mi hermano. En vez de que se esté durmiendo, póngase listo, ¿no? Entonces algunos líderes se oponen a estas falsas doctrinas y él es el que es descubierto entonces, ¿verdad? Este hombre comienza a separar a los grupos y se lleva a familias. Vámonos mejor aquí, vamos a otra iglesia donde se enseñan la palabra. Y ahí van todos creyendo que sí. ¿En serio, mis hermanos? Entonces la iglesia, como le digo, queda herida, dividida y confundida. Eso provocan las falsas enseñanzas. Ahora, ¿por qué pasa todo esto, mis hermanos? ¿Por qué pasa todo esto? Por la falsa doctrina que tiene un origen. ¿Sí? 1 Timoteo 4:1, ¿qué dice? Dice primera carta a Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, es decir, que van a renunciar, que se van a divorciar, que se van a apartar, que se van a alejar de la fe en los últimos tiempos. Y ya lo vemos, mis hermanos. Mire, hay iglesias que están llenas, gracias a Dios, y que enseñan bien y están bien. Pero hay otras como esta que se han ido yendo algunos. A lo mejor el culpable soy yo, porque ciertamente, de verdad, ciertamente, mis hermanos, el crecimiento lo da Dios. Pero si la iglesia está estancada, es culpa del pastor. Échale la culpa al pastor. Y sí, la verdad. ¿Sí? Entonces, el Espíritu dice que claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ya lo está viendo ahí?
No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Entonces este versículo, mis hermanos, es una profecía del Espíritu Santo sobre lo que ya está ocurriendo, ¿sí? Dentro del cristianismo en los últimos tiempos. Que habrá creyentes que se apartarán de la verdad bíblica para seguir enseñanzas falsas inspiradas por fuerzas espirituales malignas. Ya lo estamos viendo, mis hermanos. Entonces esta porción bíblica de 1 de Timoteo 4, versículo 1, enseña que en este tiempo habrá un aumento de engaño espiritual. Y algunos dentro de la iglesia se alejarán de la verdad. Y el origen del engaño será espiritual, no solo humano. La única protección, mis hermanos, es permanecer firmes en la palabra y en la sana doctrina. Ya iba a decir retirada, pero ese es otro tema. Entonces, podría continuar, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué tipos de engaños incluye? Bueno, Pablo en el capítulo menciona varios. Como ya le mencioné, el ascetismo extremo, prohibir casarse, que viene ahí en ese versículo. Viene el legalismo disfrazado de santidad, prácticas místicas, enseñanzas esotéricas. O sea, ahí véalo, ahí viene todo eso, ¿sí? Y hoy, mis hermanos, en las iglesias hay enseñanzas como la nueva era disfrazada de cristianismo, decretos y confesiones tipo magia, evangelio de la prosperidad, movimientos hipermísticos, revelaciones extrabíblicas, sincretismo, mezcla de fe cristiana con paganismo. Todo esto está dentro de las iglesias cristianas, mis hermanos, ¿sí? Universalismo, y me pasaría aquí una serie para enseñar todo esto, que yo creo que lo vamos a dar esto. ¿Qué es todo esto, mis hermanos? Universalismo, que todos se salvan. Teología liberal, que niega la Biblia. Salvo siempre salvo, como excusa para vivir en pecado. Todas esas son enseñanzas que están dentro de la iglesia cristiana, mis hermanos. Y yo creo que vamos a hacer una serie ya próximamente, como ya estamos terminando la serie de nuestra declaración de fe, vamos a enseñar todas estas doctrinas. ¿De qué hablan? ¿De qué nos enseña cada una de estas doctrinas falsas? Pues para despertar, mis hermanos, y no creernos todo lo que está en las redes, porque somos fácilmente engañados, mis hermanos, ¿sí? Entonces, lo falso, mis hermanos, no une. Lo falso no edifica, no santifica, no glorifica a Cristo, lo falso. Porque su naturaleza es destructiva. ¿Sí? La verdad, ¿qué es lo que hace? Une. La herejía divide. La verdad ilumina. La herejía confunde. La verdad edifica. La herejía destruye. ¿Sí? Entonces Dios nos manda, mis hermanos, a permanecer en la sana doctrina. Eso es lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso dice, mire, léalo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hablar. Entonces Dios nos manda a permanecer en la sana doctrina. Y sana doctrina, mis hermanos, significa doctrina que sana el corazón. Doctrina que confronta el pecado. Doctrina que transforma la vida y doctrina que glorifica a Cristo. Eso es la sana doctrina, mis hermanos. Y si no, en donde se te dice que se te habla la sana doctrina y no hay ninguno de estos requisitos, entonces ponlo en duda. ¿Por qué? Porque debe de haber sanidad de corazón. Se debe de confrontar al pecado. Se te debe de confrontar con tu pecado. Y debe de haber una transformación en tu vida. Y todo esto debe de llevar a glorificar a Cristo. Y si no hay nada de esto, mis hermanos, cuidado. Entonces la iglesia, mis hermanos, no está llamada a modernizar la verdad, a suavizar el evangelio, a acomodarse a la cultura. No, mis hermanos, está llamada a permanecer fiel a la palabra de Dios. Amén. Así que la iglesia no cambia, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo debemos de tratar al que persiste en el error? Tito, capítulo 3, versículo 10. Ahí va a aparecer en su pantalla. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación,
deséchalo. Ya lo habíamos leído, pero más vale recordar. ¿Sí? Entonces Dios muestra un orden, mis hermanos. Si amonesta una vez, si amonesta 2 veces, y si persiste, se pone límite, ¿verdad? Y es desecharlo. Eso no es falta de amor, es protección del rebaño. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, podría más y más, ¿verdad? Pero voy a concluir, mis hermanos, con esta enseñanza. Pablo, mis hermanos, en lo que es nuestro texto base, nos dice que debemos de retener lo bueno, ¿sí? Que debemos de retenerlo, no dejarlo por ahí. Y retenerlo, mis hermanos, es que debemos de atesorarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo va a intentar arrebatarte eso que es bueno, que es un tesoro, ¿sí? Entonces, retén lo bueno. Ahora, ¿qué es lo bueno? No es lo que te gusta, ¿eh? Lo bueno no es lo que te gusta, no es lo que te hace sentir bien, no es lo que te conviene, eso no es lo bueno, ¿sí? Es lo que Dios considera bueno, mis hermanos, lo que es conforme a la palabra de Dios, conforme al carácter de Cristo, lleno de fruto del Espíritu. Es eso que edifica tu vida, glorifica a Dios y que produce obediencia. Eso es lo bueno, mis hermanos. Retener lo bueno, retener significa aferrarse, no soltar, conservar, guardar, mantener lo valioso que viene de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, para concluir, la iglesia no está llamada a tolerarlo todo. No estamos llamados a tolerarlo todo, mis hermanos, sino a guardar el depósito de la fe. ¿Sí? Entonces, el amor, mis hermanos, no se opone a la verdad. El verdadero amor defiende la verdad. ¿Sí? Podemos perder. Quizá por defender la verdad, por hablar la verdad, podemos perder popularidad, menos views, ¿sí? Menos seguidores, menos aplausos, pero no podemos perder la fidelidad a Cristo, mis hermanos. Aunque haya aquí 10 personas, la fidelidad a Cristo va a permanecer. De verdad, mis hermanos. Hoy Dios, mis hermanos, nos llama a volver a la palabra, amar la verdad, a rechazar el error, a vivir un evangelio bíblico y santo, mis hermanos. Porque no todo lo que suena espiritual viene de Dios, les recuerdo. Todo debe pasar por el filtro de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de ti a humillarnos en tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones si hemos sido ligeros con tu verdad. Te rogamos, Señor, que nos des discernimiento para reconocer todo error, para ser valientes, así como tus discípulos que eran esforzados, eran valientes, eran llenos del Espíritu y tenían denuedo, es decir, valentía para rechazar lo que no venía de ti, para hablar las Escrituras, para hablar la verdad, sin temor a perder su propia vida. Y eso te pedimos, Señor, que nos des discernimiento para reconocer el error, que seamos valientes para rechazar el error y que tengamos un corazón fiel a tu palabra. Señor, te rogamos que guardes esta congregación, esta iglesia que tú has plantado en este lugar, de toda falsedad. Y te ruego, Señor, que nos afirmes en tu sana doctrina, que nos afirmes en tu sana palabra, mi Dios. Todo eso te lo rogamos a ti en nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.